En definitiva, yo creo que Perón retornó a su patria por la lucha del sector combativo, por la lucha de la juventud, que se organizó y asumió un compromiso de vida, te diría, con esos periodos de resistencia, y que, por supuesto, de allí después vinieron algunos cuestionamientos a lo que fue el gobierno peronista del 73 al 76, porque se veía que había personajes en el gobierno que no reflejaban esa concepción de liberación, esa lucha sin cuartel que había tenido el sindicalismo combativo. Por lo tanto, eso yo te diría que si lo queremos traer a este tiempo, no ha dejado de haber siempre dos líneas en el sindicalismo. Hoy, de hecho, estamos viviendo que hay una tensión muy fuerte dentro de la CGT entre aquellos compañeros que desde la conducción mantuvieron un criterio de unidad en la acción, hicimos paro, hicimos movilizaciones, pero cuando llegó el momento de definir la ley de base, dijeron, bueno, acá hay que negociar con el gobierno. Y de hecho hoy lo tenemos conviviendo dentro del movimiento sindical, todo un sector que considera que con un régimen como este que tenemos en el gobierno no hay otra manera más que confrontarlo, porque si triunfa este modelo pierden los trabajadores, y otro sector que considera de que hay que tratar de salvar algo en la negociación con este gobierno, aunque el modelo no lo compartan. Y en ese marco, ¿cómo imagina usted la reorganización de ese movimiento obrero? ¿Es posible formar un frente nacional? ¿Es posible que las centrales vayan, como en esa época, nuevamente alineándose tras el objetivo principal, que es el bienestar del pueblo? Yo creo que es imposible lograr una unidad del conjunto del movimiento obrero y una acción potente frente a un modelo que te ataca, que quiere destruir a las organizaciones sindicales y lo demás, si no volvemos a la idea de un movimiento sindical con un programa de liberación. Eso hoy no lo tenemos. El último programa de la CGT fue el de los 26 puntos, que en la época que conducía Saúl Ubaldini, y que en los años 90, cuando vino una ofensiva parecida a esta, con Menem, con la traición de Menem, y la implantación de un modelo neoliberal, nos partió en dos, porque dividió la CGT esa en la que estábamos unificados y teníamos un programa que era el programa de los 26 puntos, y a partir de ahí un sector sindical negoció las privatizaciones, se corporativizó, y eso es una debilidad que tenemos hoy. Es decir, tenemos sindicalismo, sectores corporativizados, que si queremos hablar de un proyecto de nación, no se suman, porque en definitiva, si nosotros decimos esto tendría que estar en manos del Estado, por ejemplo, los servicios públicos, y te vas a encontrar con una parte del sindicalismo que no va a acompañar eso y que tiene cierta resignación en el sentido de que el camino es que sean privatizados, como se privatizó en ese momento la energía eléctrica, como se privatizó parte del petróleo, bueno, todo lo que vivimos en esos periodos. Bueno, eso hoy está latente. Eso hoy, para traerlo a estos días, tenés una mesa chica de la CGT que ha elegido el camino de la negociación con el gobierno, que van a Casa Rosada, pero que salen de Casa Rosada y no resuelven nada, y tenés un sindicalismo por abajo peleando todos los días en 1000 frentes que nos abrió el enemigo, porque nos está golpeando desde los trabajadores del Estado, donde ya han echado cerca de 40.000 trabajadores, hasta cada sector como el industrial, que nos han abierto las importaciones. Es decir, estamos todos llevando luchas en paralelo, cuando por supuesto nuestro objetivo tendría que ser cómo tenemos una CGT, con un programa y con una centralización de esa lucha. Hasta la ley de base lo veníamos teniendo, porque hicimos grandes movilizaciones en enero, acompañamos la lucha de los universitarios, hicimos la movida del 1 de mayo, y después hubo un sector sindical, que no son muchos dirigentes, pero tienen mucho peso, porque pertenecen a organizaciones con un número de trabajadores importante,
que dijeron, bueno, acá sentémonos y rescatemos lo que se pueda. Lo que nosotros nos indigna es que haya sindicalismo que se siente a discutir, por ejemplo, porque ya el gobierno ha avanzado en cuestiones de precarización laboral, por ejemplo, que en los talleres de nuestro gremio que tengan menos de 3 trabajadores o menos, dejen de ser trabajadores con convenio, con protección y con leyes. Son colaboradores de que son explotados. O las tercerizaciones que no tengan nada que ver con los trabajadores que están estables dentro de una empresa. O esta medida que está discutiendo ese sector de la CGT con respecto a si un paro es un bloqueo o no es un bloqueo, si puede ser penalizado o no. Es decir, ¿qué se discute? Se discute migajas, se discute sobre hechos consumados del régimen. Y si consideran de que hasta ahora están frenando, que no desarticulen totalmente las organizaciones sindicales porque han frenado el proyecto de quitar la cuota solidaria, que haría que todos los sindicatos se derrumben económicamente. Sturzenegger lo dice claramente, la estrategia del gobierno para lograr lo que no lograron ni la dictadura con las intervenciones, las persecuciones y lo demás, que es romper las organizaciones, empobrecerlas. Bueno, hay un objetivo, hay un proyecto presentado a los radicales. Ese grupo negociador de CGT considera que por lo menos está conteniendo eso, no logramos. Nuestra concepción es otra, por eso hemos sufrido intervenciones, persecuciones, cárceles en la historia de nuestro gremio. Es decir, es combatirlo a ese gobierno, no negociar de que no nos quiten la cuota solidaria, y en todo caso, si quitan y empobrecen a los gremios, ir a asambleas del gremio para ver con los compañeros cómo seguimos sosteniendo una organización. Es decir, que los trabajadores que tienen conciencia digan, bueno, si sostener una organización significa poner un aporte de un 1% más, la defendemos desde la conciencia de los trabajadores y no desde una negociación que a la larga es absolutamente destructiva. Porque en definitiva, si este modelo triunfa, logra un objetivo histórico de los sectores oligárquicos, que es que los sindicatos no existan, o si existen tengan una debilidad tal que no puedan cambiar ningún tipo de relación de fuerza con los sectores patronales. Es muy claro, porque se ve claramente, esa nota lo habíamos planteado en una charla que tuvimos con el economista Santiago Fraschina, que habíamos hablado específicamente de la nota que le hacen a Federico Sturzenegger cuando él manifiesta esto de que a unos sectores de poder, lo que ellos llaman esos sectores revoltosos, que a ellos mucho no les gusta porque no los dejan gobernar, que claramente es el movimiento obrero organizado, hay que empobrecerlos como para quitarle el poder de fuego que tienen. Y eso lo vienen intentando desde hace ya varios gobiernos. Ya lo hicieron con Macri, ahora lo retoman con mucha más virulencia con Milei. Pero en todos estos años hubo dos cuestiones que se pusieron dentro de lo que es la opinión pública y sobre todo en el movimiento obrero organizado, que se trata de la democracia tal cual la vivimos nosotros acá en la Argentina y el déficit de representación que están teniendo los trabajadores conforme a lo que está planteando usted ahora en este repaso histórico que está haciendo. ¿Qué líneas hay que continuar o cuál es el trabajo que hay que hacer desde el movimiento obrero para resolver esa cuestión de la definición de lo que tiene que ver con la crisis de representatividad y por otro lado también volver a darle vigor al movimiento obrero organizado? Bueno, yo creo que hay que hacer, en un momento como este, donde yo creo que en la historia, cuando repasamos toda esta historia, tan agitada, tan dolorosa en algunos periodos, hay que caracterizar este periodo. Este periodo yo creo que es el régimen más cipayo de toda nuestra historia. Ni aún con dictaduras militares tuvimos las expresiones que escuchamos hoy con respecto a la soberanía nacional, con respecto a la justicia social, considerándola una aberración, con el alineamiento internacional, y sin los militares ni se le ocurriría decir nuestro alineamiento es incondicional con Estados Unidos y con Israel. Es decir, estamos viviendo en un régimen que, como llegó por los votos, considera que puede expresar abiertamente cosas que no podía expresar ni una dictadura.
Entonces me parece que si estamos frente al régimen más cipayo, que considera que tiene un apoyo popular como para ir a fondo en todos estos objetivos, creo que nosotros tenemos que hacer una caracterización correcta de qué alternativa vamos a reconstruir, porque si volvemos a la lógica de decir, a este gobierno le va a ir mal, entonces tratemos nosotros de prepararnos para que cuando le vaya mal hemos generado una coalición que nos permita ganar una elección, creo que ahí volvemos de nuevo a este ciclo de frustraciones que hemos vivido desde el 83 para acá. Porque cuando el pueblo logró la democracia en un país en donde se habían generado las condiciones de debilitamiento y destrucción de factores que son clave, por ejemplo, el debilitamiento de la industria nacional y el paso previo a la precarización del trabajo, que es algo que tenemos que caracterizar desde el movimiento obrero para ver cómo representamos al conjunto de los trabajadores, viene desde la dictadura. Cuando nos plantean decir, bueno, hay que abrir la economía, que venga todo de afuera, las sillas nacionales se rompen, hay que ir a las importadas. Ese es un símbolo de lo que fue ese primer proceso de desindustrialización. El proceso de debilitamiento del Estado, es decir, no hubo privatización en la dictadura, pero dejaron a toda la estructura del Estado en crisis, que en los 90, cuando un gobierno con supuesta identidad peronista y con el marco del consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, se la daban servida porque el escenario lo habían creado. El sistema previsional estaba en crisis, entonces hay que crear las FJP, el sistema de salud estaba en crisis, bueno, desregulemos las obras sociales, en vez de fortalecer el sector público en el sector solidario, que eran las obras sociales sindicales, abramos la desregulación, que ninguna obra social pueda tener noción de cuántos afiliados va a tener hoy, mañana o pasado. Todas esas condiciones que se fueron creando con un periodo de crisis que se generó en la dictadura. Desorganización popular, fuerte represión, desindustrialización, debilitamiento del Estado, financiarización de la economía, es decir, lo productivo no era lo más rentable, es decir, los negocios financieros pasaban a ser, digamos, la fuente de ganancia de las grandes empresas, la concentración económica, y un elemento que yo creo que es clave y sigue siendo un tema central en la discusión de cualquier programa del movimiento obrero, el endeudamiento externo. El nuevo mecanismo de dependencia que se genera a partir de la dictadura es ahora el instrumento de control o de dominación es el endeudamiento externo. Y por supuesto que actúa con el gobierno de Alfonsín, después se profundiza con el gobierno de Menem, de la Rúa, y simplemente vivimos en democracia ese periodo de Néstor y Cristina, donde sí hay una clara recuperación de conciencia y un principio de reorganización de las fuerzas populares en el desafío de, bueno, tenemos que sacarnos al Fondo Monetario Internacional, si no, no podemos proyectar un país de desarrollo. Tenemos que recuperar la actividad industrial, tenemos que generar puestos de trabajo, tenemos que recuperar YPF, porque si no tenemos estrategia de desarrollo energético no podemos pensar en un país industrial. Ese periodo de 12 años de Néstor y Cristina es una voluntad clara de ir nuevamente hacia recrear una democracia mucho más fuerte, más poderosa, que no alcanza, porque no llegamos ni siquiera a poder derogar la ley de entidades financieras de la dictadura, un condicionante fundamental para volcar el sistema financiero al servicio de la producción. Hasta el día de hoy el sistema financiero es un sistema de especulación, favorece la concentración, la fuga de capital, el negocio fuera del aparato productivo. No pudimos recuperar el control del Estado sobre el comercio exterior. Es decir, seguimos en manos de las grandes multinacionales que manejan los puertos, manejan el río Paraná, y se va un montón de plata que tendría que estar volcada, como en la vieja concesión peronista, cuando existía el IAPI, el Estado interviniendo ahí y redistribuyendo la renta diferencial del sector agropecuario hacia el conjunto de la sociedad y volcándolo al fortalecimiento de la industria. No, se la llevan las multinacionales.